¿Qué pasó? Y pues, permítame que no está grabando. Ya va a grabar. No sé. Ya está grabando. Perfecto. Bien. Entonces, lo que vamos a ver ahora es lo siguiente, ¿sí? Que es los sistemas trifásicos. Lo habíamos visto en la clase pasada, rápidamente, este circuito, más o menos, VP con un ángulo de 0 grados, VP con un ángulo de menos 120 grados, y VP SUP con un ángulo de menos 240 grados. ¿Sí? Habíamos dicho que eran minúsculas A, B, C, neutro, la línea de transmisión, ¿sí? Y la carga conectada a cada una de las líneas. A, B, C, y esto era Z, L1, Z, L2 y Z, L3. ¿Sí? Tenemos que para la fuente teníamos minúsculas y para las cargas mayúsculas. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, nosotros esto también puede ser dibujado de esta forma. Y de esta forma es más gráfico A, B y C. ¿Sí? Puede ser gráfica de esta forma dibujado A, B, A, C, ¿verdad? C, B, Z, L1, Z, L2 y Z, L3. ¿Sí? Eso es B. B minúscula, B mayúscula, C. Y esto es C. C minúscula y C mayúscula. ¿Sí? Puede ser dibujado de esta forma, manteniendo siempre VP con un ángulo de menos 120 grados, menos 0 grados, de 0 grados, VP con un ángulo de menos 120 grados y VP con un ángulo de menos 240 grados. Lo que estamos haciendo es lo siguiente, ¿sí? Lo que estamos haciendo aquí es, nosotros estamos caracterizando, ¿se acuerdan? Todo se iba a caracterizar, comenzamos con eso. Lo que sucedía en la realidad, nosotros lo íbamos a manejar por la relación, esos sistemas eléctricos lineales, manejar ese sistema por la relación voltaje-corriente. Resistencia, voltaje, corriente. ¿Cómo es el voltaje con respecto a la corriente? Inductor, voltaje, corriente. Fuentes de voltaje, voltaje, corriente. Así que estos son fuentes de voltaje que están representando a un generador eléctrico, a un generador trifásico. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos tres fases. Por eso es trifásico. Vamos a tener tres fases senoidales. Obviamente, van a tener las tres fuentes, van a tener la misma frecuencia. Si nosotros vemos una representación fasorial, va a tener esta forma, ¿sí?
¿Sí estamos? ¿Sí? Es una representación fasorial. Y entonces, nosotros vamos a tener fase A, BP con un ángulo de 0 grados, fase B, BP con un ángulo de menos 120 grados, y fase C, BP con un ángulo de menos 240 grados. Estamos diciendo que el generador va a trabajar con una frecuencia angular, ¿sí? Una frecuencia angular positiva. Y esto es lo que se conoce como una secuencia positiva. Obviamente, también puede trabajar del otro lado, está claro. Entonces, lo que estamos haciendo en la representación de esto, estamos representando, estamos caracterizando a un generador eléctrico trifásico. Y entonces, nosotros tenemos tres líneas, que es lo que ustedes ven en las torres, transmisión, ¿sí? Ustedes van a tener tres líneas, ¿sí? Esto es el generador, líneas de transmisión y carga. Está claro, van a tener tres líneas. Y entonces, ustedes están caracterizando esto. Vean qué chido. Si ZL1 es igual a ZL2 y es igual a ZL3, nosotros estamos diciendo que ese es un sistema trifásico balanceado. Las cargas en cada una de las fases es la misma. Por lo tanto, el voltaje es el mismo. ¿Sí? ¿Está claro, por favor? Entonces, lo que estamos haciendo es lo siguiente. Vamos a ver. Vamos a tener lo siguiente. Voy a borrar acá. Entonces, podemos hacerlo de esta forma, que es estrella. Esto tenemos estrella, estrella. De fuente en estrella, carga en estrella. Obviamente, el neutro, neutro, minúscula, neutro, podemos tener, ¿sí?, un neutro conectado. No lo necesitamos si la carga es balanceada. Si tenemos un sistema balanceado, un sistema trifásico balanceado, la corriente en el neutro es cero. Ya vamos a ver todo eso, ¿sí? Y entonces, voy a borrar acá. Lo importante es fase, línea, ¿sí? Vamos a tener voltaje de fase, es voltaje VAN, VBN y VCN. Nuevamente vamos a decir VCN positivo en la, no se ve, positivo en la C, negativo en la E, en el neutro. Lo mismo, corrientes, doble subíndice, fasor IAA, nodo de dónde sale, nodo a dónde llega. Esa es la convención para un doble subíndice. ¿Sí? Entonces, la caracterización, ¿sí?, lo hacemos de un generador trifásico, lo hacemos con tres fuentes conectadas. ¿Sí? Las tres fuentes están trabajando obviamente a la misma frecuencia, es el mismo generador, tiene la misma frecuencia angular, solamente que los embobinados, ¿sí?, la forma de generarse, la señal es fase A, fase B, 120 grados de fasada, fase C, 240, ¿sí?, 90, 120, 360, 180, 200, 140. ¿Sí? 240 tenemos la fase C. ¿Sí? Tenemos tres fases ahí representadas. ¿Sí? Está claro. Entonces, nosotros vamos a tener, por lo tanto,
lo siguiente. Tenemos VAN, VBN. Mauricio, creo que se desenfoca un poco. Voy, perdón. Sí, no, totalmente. Sí, discúlpenme. Voy a... Ahí está, ¿no? Sí, perdonen. Entonces, VBN y VCE. El ángulo, la diferencia de ángulos es tener 120 grados, menos 120 grados, menos 120 grados. ¿Sí? Y entonces, vamos a tener fasor VAN más fasor VBN más fasor VCN es igual a 0. ¿Está claro? Eso es lo más importante. Tenemos que la sumatoria de los tres fasores, la componente, porque si lo ven como vectores y no como voltajes, ¿sí?, es 0. ¿Sí? Es por eso que el eje se mantiene. Si lo quieren ver de esta forma, si estamos hablando de fuerzas, es lo mismo, la fuerza electromotriz, todo lo que ustedes han visto. Ven lo lindo de esto. Entonces, se mantiene, la sumatoria de fuerzas es 0. Simple. Y entonces el eje del motor, del generador o del motor trifásico se mantiene en ese punto, si lo quieren ver así. No hay nada que lo jale. Si lo quieren ver de esa forma. Eso es lo precioso de esto. Por lo tanto, vamos a tener que la magnitud del fasor van a ser iguales. Las magnitudes de Vn son iguales y Vcn son iguales. ¿Sí? Y entonces vamos a tener para secuencia positiva es V fasor VAN es igual a VP por la fase con ángulo de 0. VN es igual a VP con un ángulo de menos 120 grados. Y V fasor VCN es igual a VP con un ángulo de menos 240 grados. Para secuencia negativa, sobre convención negativa, es decir, si gira para un lado o gira para el otro, eso es todo. ¿Sí? Estamos diciendo VAN es igual a VP con un ángulo de 0 grados, VBN es igual, VCN es igual a VP con un ángulo de menos 120 grados y VN es igual a VP con un ángulo de menos 240 grados. ¿Sí? Es para dónde gira uno o para dónde gira el otro. Está claro, por favor. Si gira para un lado, gira para el otro. ¿Sí? Entonces, nosotros, ¿sí?, te llegan 3 líneas a tu fábrica. ¿Sí? Llegan 3 líneas a la fábrica. ¿Sí? ¿Cuál es fase A, fase B y fase C? Ni idea. Entonces decimos, esta es fase A. Le ponemos un secuencímetro y va a decirte en qué secuencia está.
El motor lo conectas y entonces vos vas a decir cuál es la que querés. Estamos referenciando cuál va a ir atrás o va a ir adelante. ¿Está claro, por favor? ¿Sí? Esto es lo mismo que tener 240 o tener 120. Entonces, eligen una fase como si fuera la referencia y lo que te importa es quién va 120 grados atrás y quién va 120 grados adelante. Punto. ¿Estamos claros, por favor? Está claro ese concepto. Es muy etéreo, ¿sí? Es muy etéreo, pero lo mismo, como se genera, ¿sí? Espacialmente, es lo que te... Entonces, aquí es donde inmediatamente nos damos cuenta que es la fase. Así como se genera, nosotros lo estamos representando. ¿Cuál va adelante? ¿Cuál embobinado? Va a ir girando, ¿sí? Y se va dando. Tenemos el rotor y acá tenemos los embobinados a 120 grados de diferencia. Entonces, esto espacial se convierte en eléctrico. ¿Sí? Está claro. ¿Hay alguna pregunta? Nada. Bien. Entonces, vamos a tener lo siguiente. Nosotros podemos tener las cargas conectadas Z2, Z1, ¿sí? Con el neutro. ¿Sí? Está bien. Podemos tener las cargas conectadas en estrella o podemos también tener las cargas conectadas en delta. Ah, bien. Podemos tener ZA, ZV y ZC. ¿Sí? Y esta es una carga en delta. Podemos tenerlo en estrella o en delta. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a decir, si tenemos cargas balanceadas, es decir, Z1 es igual a Z2 es igual a Z3 es igual a Z estrella, esa es estrella, vamos a hacer que también, vamos a decir, ZA es igual a ZB es igual a ZC y este es igual a Z delta, ¿sí? Tenemos cargas balanceadas, ¿sí? Vamos a tener que
Z estrella es igual a 3 veces Z. Z delta es igual a 3 veces delta estrella. O Z estrella es igual a 1/3 de la Z delta. ¿Sí? Si decimos que es equivalente, la forma en que sean equivalentes es esta. La Z B A va a ser igual a 3 veces la Z de estrella. ¿Sí? ¿Está claro, por favor? Está claro por qué la sumatoria de voltajes VAN más VBN más VCN es igual a 0. Sí, perfecto. Bien. Entonces, ya de hecho. VAN. VBN, VCN, Z de la fuente, Z de fuente, Z de fuente, A, B, C, vamos acá, A, B y C, Z de neutro, perdón, vamos, después. Neutro. Mauricio, ¿cómo identifica el neutro? Siempre va a estar al medio de En el punto del nodo que conecta las baterías. en el punto de conexión. Exactamente. Es el punto de conexión del neutro. ¿Sí? El neutro es el punto de conexión. Ok, gracias. Sí. Estamos. Entonces, tenés Z de la línea, perdón, línea es L minúscula, tenés Z de neutro, Z de línea, Z de línea y A neutro, B, C. Y vamos a tener acá ZL
ZL y conectado Z. Bien, carga. ¿Cuál es la carga del sistema? ZL, ZL y ZL. Esto es un sistema estrella-estrella con neutro. Tenemos, por lo tanto, una impedancia de línea, impedancia de neutro, impedancia de línea, impedancia de línea. Tenemos fuentes de voltaje conectadas con una impedancia de fuente. ¿Qué significa esa impedancia de la fuente? ¿Para qué colocábamos impedancia de fuentes? ¿De qué nos servía? ¿Qué estábamos simulando con esto? Con las impedancias de la fuente. Porque le colocábamos a la fuente, eso ya no lo vimos juntos, ¿sí? ¿Ya? Le colocábamos una fuente, tenemos una fuente ideal de voltaje. ¿Qué sucede cuando a esa fuente ideal de voltaje nosotros le colocamos una resistencia? ¿Qué sucedía? Por favor. ¿Ven? Nosotros le colocábamos una resistencia. Y esta fuente ideal también es ideal, pero es un poquito más real, ¿sí? Esto de voltaje es una fuente, entonces decíamos, una fuente ideal de voltaje con una resistencia en serie pasa a ser una fuente ideal de corriente con una resistencia en paralelo. Pero lo que decíamos que era una fuente ideal solamente es esto. ¿Qué sucede si nosotros le ponemos una resistencia? ¿Qué estamos haciendo? Lo estamos aproximando a una fuente real. ¿Está claro? Sí. Porque entonces, si nosotros cortocircuitamos, tendríamos una corriente de cortocircuito. La corriente no sería infinita. Eso es lo que estamos haciendo con las impedancias en serie. Impedancias en serie con la fuente. Está claro, lo estamos aproximando a que sea real y no ideal. Porque al cortocircuitar esto, vamos a tener una corriente de cortocircuito finita. Está claro, por favor. ¿Sí? Sí, perfecto. Perfecto. Entonces, acá vamos a quedar. Entonces, esta impedancia, esta y esta, ¿cómo están? Las tres impedancias están en serie. Por lo tanto, vamos a decir todo esto va a ser igual a Z. ¿Está claro? Y vamos a tener que si está balanceado, ya no va a circular corriente por el neutro y eliminamos el efecto de la corriente. Todo esto va a estar representado con una sola impedancia. Y vamos a trabajar con este diagrama. Entonces, lo lindo de esto es lo siguiente.
sabemos que V a N, vamos a trabajar con secuencias positivas, vamos a tener V a N, hagámoslo, V a N va a ser igual a VP con un ángulo de 0 grados. Voy a volverlo a dibujar, nada me cuesta, para tener espacio. Vamos a tener el siguiente. Obviamente, A, N, N, B, B, C, C. ¿Sí? Y entonces, trabajemos con secuencia positiva. Si trabajamos con secuencia positiva, V a N es igual a VP con un ángulo de 0 grados. Volts, obviamente, ¿no? Vn es igual a Vp con un ángulo de menos 120 grados. Y Vcn es igual a Vp con un ángulo de menos 240 grados. Trabajamos con secuencia positiva, ¿sí? Entonces, si trabajamos con secuencia positiva, vamos a tener lo siguiente. Sabemos que la sumatoria, además, VAN más VN más BCN es igual a 0. ¿Sí? ¿Sí está claro? Estamos haciendo esto, es VAN, VN y VCN. ¿Sí? ¿Estamos? La sumatoria de esos tres me va a dar 0. Ahora, VAB. BA. Mauricio Q. ¿Sí? ¿Hola? dijo que la sumatoria de los tres era igual a 0, ¿verdad? Sí. Sí. Dijo que la sumatoria de los tres era igual a 0. Pero lo que he escrito en rojo es igual. Ajá. Perdón, tenés razón. Sí, disculpa. VAN más BBN más BCN igual 0. Perdón, se me fue una sumatoria. Se me fue un signo positivo. ¿Sí? Más. Entonces, ¿qué vamos a ver? VAB. Esto es VAB. ¿Qué vas a tener como VAB? Y entonces es aquí a donde ya nada nos sorprende. Eso es lo fantástico de terminar sistemas eléctricos lineales 1. Ya nada nos sorprende. Nos están pidiendo VAB. Por lo tanto, menos VAB más VAN menos VBN igual 0. ¿Está claro eso? Vamos a tener menos VAB más VAN menos VN es igual a 0. Por lo tanto, VAB es igual a tener VAN menos VBN. ¿Estamos claros? ¿Sí? Sí se dieron cuenta de dónde estamos. Vamos a comenzar. Menos VAB más VAN menos VBN. Regresamos al mismo punto. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Esto va a ser igual a tener
VAB es igual a VP con un ángulo de 0 grados menos VP con un ángulo de menos 120 grados. Por lo tanto, VAB sacamos factor común y vamos a tener VP por ¿se ve ese color? Sí. 1 más 1 medio más J raíz de 3 entre 2. Esto va a ser VAB es igual a VP por raíz de 3 con un ángulo de 30 grados. Es decir, VAB es igual a raíz de 3 VP con un ángulo de 30 grados. ¿Sí? Bien. Si eso lo hacemos ahora, para el siguiente. V fasor, vamos a encontrar el fasor VC. VC. Nuevamente, fasor VC. Y tendríamos el último, fasor CA. Está claro. Por lo tanto, menos VC más fasor SUN más, perdón, menos fasor CN es igual a 0, tendríamos que el fasor VC es igual a VN menos VCE. Lo cual nos daría VC es igual a tener raíz de 3 BP con un ángulo de menos 90 grados. Y de igual forma, si lo hacen para el KBL para BCA, les daría que VCA es igual a raíz de 3 VP, un ángulo de menos 210 grados. Y estos son, por lo tanto, vamos a tener que voltaje de línea a línea, VAB, voltaje de línea es igual a raíz de 3 voltaje de fase. ¿Sí? Entonces, VAB, estas son las líneas. A nosotros no nos interesa. A vos te llegan 3 líneas. No sabemos de dónde se ha generado. Te están llegando 3 líneas y neutro. Por lo tanto, si te llegan 3 líneas y te llega neutro, ¿sí? El voltaje entre fase A, B y C es VP. Voltaje entre fase y neutro es VP. Voltaje entre AB, que es voltaje de línea. Y por lo tanto, nosotros vamos a tener que el voltaje de línea es igual a raíz de 3 voltaje de fase. ¿Está claro? Eso es muy importante. Entonces, ¿puedo borrar esto? ¿Hay alguna pregunta?
Sí, por favor. Perfecto. Bueno, entonces. Lo que hacemos es lo siguiente. Si nosotros tenemos VAN, VBN y VCN, ¿qué está sucediendo con voltaje de línea? Crece por raíz de 3 y gira 30 grados. Crece y gira 30 grados. Por lo tanto, te va a quedar 30, y el otro te queda a 120. Precioso. V, AB, BC, BC, AB, ¿no? AB, V, BC y BCA. Precioso. ¿Sí? Y entonces, ahora, recordando el diagrama anterior, vamos a tener que la corriente IAA va a ser igual a VAN entre ZY. Y VB va a ser igual a VN entre ZY. Y VCC es igual a VCN entre ZY. Esto es igual a VAN con un ángulo de menos 120 grados entre ZY. Esto es igual a VAN con un ángulo de 0 grados entre ZY. Y esto es igual a VAN en menos 240 entre ZY. Por lo tanto, la sumatoria de corrientes IAB, esto llamémoslo IA, IB e IC, la sumatoria de corrientes es igual a 0. Por lo tanto, la corriente en el neutro es 0. Para un sistema balanceado, nosotros podemos quitar el neutro y no sucede absolutamente nada. ¿Hay alguna pregunta, por favor? ¿Hasta acá? ¿Nada? Bien. Lo último. Para un sistema estrella, tenemos que la corriente de la fase va a ser igual a la corriente de la línea. ¿Sí? La corriente que circula en una fase es la misma corriente que va a circular en una línea. ¿Sí? Bien. Entonces, nos quedamos hasta acá y
terminamos este tema el día martes, el día lunes, ¿sí? Sería la última clase con ustedes. Permítanme. Dejo de grabar.